Abra su Biblia en Habacuc capítulo 3. Habacuc capítulo 3. Y hoy yo le doy conclusión a esta serie de 3 mensajes que predicamos titulado Luchando con Dios. Luchando con Dios. Empezamos hablando de lo que implicaba dudar de Dios. Después nos movimos a debatiendo con Dios. Y hoy vamos a hablar sobre lo que es defendiendo a Dios. Habacuc capítulo 3, lo tienes ahí y lo puedes mantener abierto para que puedas seguirme a través del mensaje de hoy. Quiero hablar rápido de un hombre del que yo nunca había oído hablar hasta que mientras estaba preparando este mensaje me encontré con su historia, con su nombre. Él fue el fundador de la Sociedad de la Misión Cristiana de Sudáfrica. Este hombre sintió el llamado de Dios de ir a una tribu no alcanzada, a una de las partes más remotas del mundo, para predicar el evangelio a mediados del siglo XIX. Él se llama Allen Gardiner. Él embarcó en el 1851 con otros 5 misioneros para responder al llamado de Dios a Sudáfrica. Desafortunadamente hubo un naufragio y terminaron en una isla en la punta de Sudáfrica y sin poder salir de esa isla porque no tenían los beneficios y no tenían las ventajas que tenemos nosotros hoy. Ahí quedaron ellos atrapados y uno a uno comenzaron a morir de hambre. Allen Gardiner fue el último que quedó vivo. Y cuando finalmente encontraron los cuerpos de estos misioneros, encontraron el diario de Allen Gardiner. Y todos los días, a medida que se debilitaba, él escribía en su diario, escuche esto, sobre la fidelidad de Dios en su vida. Ponga esto en perspectiva. Se está muriendo de hambre. Sus amigos ya han muerto. Es el último que queda. Y ya le queda poco de vida. Y él escribe sobre la fidelidad de Dios en su vida. Las últimas palabras que escribió antes de morir fueron estas. Primero citó el Salmo 34:10. Los leoncillos necesitan y tienen hambre, pero los que buscan a Jehová no tendrán falta de ningún bien. Y lo último que escribió, tenga en cuenta lo que está viviendo, muriéndose, sin vida ya. Y las últimas palabras que escribe es, estoy asombrado por la bondad de Dios. Sus amigos murieron de hambre. Él se está muriendo de hambre. Le queda poco de vida y sus fuerzas las usa para citar un verso de un salmo que habla de la bondad de Dios y para luego escribir que está asombrado de la bondad de Dios. ¿Te imaginas dar tu vida por el bien de una tribu inalcanzada para que escuchen el evangelio y luego no solo mueres de hambre, sino que mueres sin compartir el evangelio con una sola persona? Él oyó a Dios. Él le hizo caso a Dios. Se fue en pos del llamado a Dios. Y tal parece que fracasó. Ahora te puedes imaginar que en los últimos momentos de tu vida, de todas las cosas en las que podrías estar pensando, en tu sufrimiento, ¿por qué yo? ¿Por qué esto? Te equivocaste, Dios. ¿Cómo puedes permitir que esto suceda? Todo esto para nada. Pero en vez de decir eso, tú dices, estoy asombrado por la bondad de Dios. Mire, no voy a pararme aquí a decirte que si hubiera sido yo,
hubiera escrito lo mismo en mi diario. Quisiera pensar que al final de mi vida, no importando las altas y las bajas que yo viva, mi fe se mantuviese fortalecida. También creo con todo mi corazón que por un periodo de tiempo yo hubiese visto mi fe tambalear. Hubiera estado haciendo esas mismas preguntas de por qué yo, por qué ahora, si te estoy haciendo caso. Si has llegado a un verdadero conocimiento de Dios y has desarrollado una relación seria con Dios, si has decidido caminar con Dios, habrá momentos en que tu fe luchará con Él. Oye, tengo que repetirte eso. Si tú has tenido una experiencia con Dios, le has creído a Dios y has caminado con Dios y has oído la voz de Dios en tu vida, llegarán momentos en esa jornada que tu fe luchará. Habrá momentos en que las olas de duda desbordarán el bote de tu fe. Habrá momentos que en tu relación con Dios se reduzca a una palabra con un signo de interrogación. Preguntas como ¿qué? ¿Qué está haciendo Dios? ¿Cuándo? ¿Cuándo va a hacer Dios algo? ¿Por qué? ¿Por qué Dios no hace algo? ¿Dónde está Dios en medio de mi tormenta? Hemos seguido la historia y el llamado de Habacuc, un hombre de Dios, un hombre llamado por Dios, un hombre que conocía a Dios, pero un hombre que luchó con Dios. Porque el hecho de que tú conozcas a Dios y el hecho de que tú tengas una experiencia con Él y una relación con Él, eso no te va a hacer a ti exento de luchar en tu fe. Lees la Biblia, los hombres más poderosos y las mujeres más poderosas de Dios en la Biblia tuvieron sus luchas. Miremos esta historia. Habacuc vivió en la nación de Judá en un momento de revelación, idolatría, borrachera y maldad. Había estado orando para que Dios traiga avivamiento a su país, para que Dios traiga arrepentimiento a su pueblo, y todo lo que recibía era una señal de estoy ocupado. Nunca recibía respuesta de Dios y él no podía entender por qué Dios era indiferente. Estaba frustrado porque Dios parecía estar inactivo en cuanto a su oración. Literalmente se enfrentó a Dios y dijo: se supone que debe ser santo y justo Dios. ¿Por qué no haces algo para castigar a tu pueblo? ¿Por qué no contestas mi oración? ¿Por qué no haces algo? ¿Cuándo vas a hacer algo? ¿Dónde estás en este momento? Él está luchando y entonces finalmente Dios le responde y le dice: voy a hacer algo para castigar a mi pueblo. Voy a enviar a la nación, una nación más mala que ellos, para que aplaste a mi pueblo. Y Habacuc no podía creer lo que estaba escuchando. Estoy orando para que corrijas. Estoy orando para que levantes. Estoy orando para que traigas avivamiento. Y me estás diciendo que estás enviando un pueblo más malvado para que nos aplaste a nosotros. Habacuc entonces lanza esta bomba a Dios. ¿Cómo podría un Dios santo y justo hacer lo que tú estás diciendo que vas a hacer? A lo que Dios simplemente responde con una declaración: sé lo que estoy haciendo y haré lo correcto. Confía en mí. Habacuc está peleando con Dios, está luchando con Dios, está debatiendo con Dios porque no entiende lo que Dios está haciendo y no entiende la respuesta de Dios. Y Dios simplemente le dice: Habacuc, yo soy Dios. Yo sé lo que estoy haciendo, siempre voy a hacer lo que es correcto. Tu trabajo es confiar en mí. Mira, iglesia, vengo a decirte en estos momentos que cuando no entienda lo que está pasando a tu alrededor, cuando no entienda aún lo que Dios está haciendo, simplemente reconoce que Él es Dios y confía en Él. Entonces el Señor le dijo a Habacuc que escribiera una de las mejores declaraciones que yo entiendo que están en toda la Biblia. Es una declaración que provocó la Reforma Protestante. Es una declaración que transformó radicalmente la iglesia. Habacuc 2:4. Pero el justo vivirá por su fe, mas el justo por la fe vivirá.
Este pequeño libro es tan relevante para nosotros. Al igual que Habacuc, estamos viviendo en tiempos difíciles. En mi vida puedo decirle que financieramente, espiritualmente y éticamente nunca hemos pasado por tiempos más difíciles de lo que estamos pasando en estos momentos. Nunca he visto desesperación, desánimo y desilusión en los niveles que vemos hoy. Cuando enfrente tiempos difíciles, aprendamos del profeta Habacuc que lo haremos tomando uno de dos caminos: el camino del miedo o el camino de la fe. When you face difficult times, you will face them doing one of two things. Cuando tú te enfrentes a momentos difíciles, lo vas a hacer haciendo una de dos cosas: o creyéndole a Dios, o intimidándote y amedrentándote por lo que estás viviendo. Este mensaje es para cualquier persona aquí hoy que vive con miedo por cualquier cosa que está sucediendo en su vida y que piensa que las cosas van a terminar mal. Ya sea que tengas miedo por tu familia, por tus finanzas, por tu futuro. Esto es lo que vamos a aprender hoy en este último capítulo de Habacuc. El miedo es derrotado con una fe enfocada. Lo repito, el miedo es derrotado con una fe enfocada. Yo quiero que mire al que está cerca de ti y le diga: el miedo es derrotado con una fe enfocada. Fear is defeated with a focused faith. El miedo es derrotado con una fe enfocada. Este capítulo es en realidad una canción. Y yo os desafío a los cantores de aquí que antes que otra persona coja una porción de la Biblia y la haga una alabanza, pónganle música a ustedes a esta alabanza. Este último capítulo es una canción. Era una canción que hacía Habacuc, pero se le puso música. En realidad fue cantado por los antiguos hebreos. Habacuc ahora había pasado de dudar de Dios a debatir con Dios, a defender a Dios, y nos dice qué hacer cuando estamos en tiempos difíciles. Nos dice qué hacer cuando nuestra fe está luchando con Dios. ¿Qué hago? Sé que dudar no me ayuda. Pelear no me ayuda. Entonces, ¿qué hago? Y Habacuc lo que hizo, que nos bendice a nosotros y debemos de aprender, es: Habacuc decidió defender la causa de Dios. Habacuc decidió: no voy a pelear con él dudando, no voy a pelear con él debatiendo, me voy a unir a la verdad de quién es él y voy a defender la causa de Dios. Y cuando tú te unes a la causa de Dios, pues entonces las medidas que tú tomas se reflejan en esto que le voy a decir. Número uno, cuando estés luchando con Dios, aprende a desear la voluntad de Dios en tu vida. Ahorita estábamos cantando de que corramos a Dios y no de Dios. Pues entonces aprende a desear la voluntad de Dios en tu vida. Habacuc finalmente lo entiende. Él quita los ojos de sus circunstancias, se olvida de lo que cree que es mejor y vuelve a centrarse en lo que debe, que es Dios y su plan, su propósito y sus prioridades. Ya no duda de que Dios tiene un propósito en aplastar la nación de Judá. Ya no duda del método de Dios de usar una nación aún más malvada para hacerlo. Ahora está defendiendo los caminos de Dios y las obras de Dios en su vida. Toda su perspectiva ha cambiado. Ahora ya no quiere lo que quiere. Él quiere lo que Dios quiere. Ahora tiene un deseo, y es que todo vaya de acuerdo al plan de Dios. Porque el plan de Dios es mejor y es correcto cuando nosotros lo podemos aceptar. Ya no quería que Dios hiciera las cosas a su manera, pero quería que Dios hiciera las cosas a la manera de Él, que es exactamente la forma en que Jesús nos dijo que oremos en la oración del Señor, cuando dijo que debemos decir esto: venga tu reino, hágase tu voluntad. Así que si yo voy a servirle a Dios y yo voy a vencer en el día malo,
Yo tengo que empezar haciendo la voluntad de Dios y permitiendo que la voluntad de Dios se convierta en el deseo de mi corazón. No llegarás a ese punto a menos que haga lo que hizo Habacuc en el versículo 2 del capítulo 3. Él dijo: oh Jehová, he oído tu palabra y temí. Incluso en medio de tiempos difíciles y días oscuros, si renuevas tu memoria en quién Dios es y lo que Dios ha hecho y lo que Dios puede hacer, entonces recordarás que siempre se puede confiar en Él. Si tú simplemente abres tus ojos y abres tu corazón a tus vivencias, a tus experiencias, a tu caminar con Dios, puedes confiar en Dios. Hay una pequeña declaración en el versículo 6 que pone nuestro presente en la perspectiva adecuada. Sus caminos son eternos. Habacuc 3:6. Dilo conmigo: sus caminos son eternos. Nunca podrás poner los tiempos difíciles de tu vida en la perspectiva adecuada a menos que hagas esto: mantener la eternidad en vista. Si la eternidad está en tu pasado, nunca podrás vencer los momentos difíciles. Pero si la eternidad está en tu presente, si la eternidad está delante de ti, tú podrás hacerle frente a todo lo que venga. Tu vida terrenal es solo una pieza muy pequeña del eterno rompecabezas de Dios. Los tiempos difíciles y los días difíciles que atraviesas solo son una pequeña parte de esa pequeña pieza. Por eso es que la Biblia dice: si en lo poco de esta vida eres fiel, en lo mucho de la eternidad te pondré. Nuestros caminos son terrenales, defectuosos y fallan. Sus caminos son eternos, constantes, consistentes y confirmados. Romanos 8:18 lo dice de esta manera: pues tengo por cierto que las aflicciones del tiempo presente no son comparables con la gloria venidera que en nosotros ha de manifestarse. Dios es eterno y sus caminos son eternos. Las circunstancias a tu alrededor cambian, pero Dios no cambia. Oh, gloria al nombre de Jesús. Trate de levantar tu mano y dile: gracias Dios porque tú no cambias. Trate de levantar tu mano y decir: gracias Dios porque tú no cambias. Él es el mismo Dios que creó este universo. Es el mismo Dios que te cuida a ti. Las cosas cambian en la tierra todos los días, pero nunca cambian en la eternidad. Los principios de Dios, las promesas de Dios y el propósito de Dios nunca cambian. Oh, yo no creo que tú escuchaste eso bien. Los principios de Dios, las promesas de Dios y el propósito de Dios nunca cambia. Él puede cambiar sus métodos y puede cambiar su tiempo, pero nunca cambia quién es o qué está haciendo. Él nunca cambia quién es y qué es lo que está haciendo. Es por eso que Habacuc ya no le ruega a Dios que retire a los babilonios. Ya no le ruega a Dios que haga las cosas a su manera. Ahora se ha alejado de sí mismo y ha vuelto a pensar en Dios. Él está diciendo en efecto: Dios, tú sabes más que yo. Si tu forma es enviar a los babilonios, entonces envíalos. Haz lo que quieras hacer, de la manera que quieras hacerlo, y sigue renovando tu trabajo todos los días en nuestra vida. Habacuc simplemente se rinde a la soberanía de Dios. ¿Me estás escuchando? Habacuc simplemente se rinde a la soberanía de Dios. Y yo me sospecho que hay muchos que todavía están dando vuelta en el desierto, que todavía están dando vuelta en sus circunstancias y no hayan salida porque no se han rendido a la soberanía de Dios. Ahí donde está, levanta tu mano y dile: me rindo a tu soberanía, Dios. I surrender to your lordship, to your sovereignty. Entonces Habacuc,
al rendirse a su soberanía, hace una pequeña solicitud en el verso 2 del capítulo 3. Él dice: me rindo, Dios, acepto tu plan, acepto tu corrección y acepto tus métodos. Solo te pido, mire cómo dice, que en la ira acuerdes la misericordia. Oh, gloria a Jesús. Solo te pido que en tu ira te acuerdes de la misericordia. Gracias a Dios que es un Dios que hace exactamente eso. Lo hizo por Israel. En su justicia tuvo que castigar el pecado, pero en su misericordia proveyó el perdón. 70 años después de que Babilonia destruyó a la nación de Judá, la gente fue restaurada a su tierra, el templo fue reconstruido, los muros fueron levantados y una nación volvió a la vida. Incluso más que eso, 600 años después, en la cruz del Calvario, Dios derramó toda su ira sobre Cristo por nuestros pecados y al mismo tiempo proporcionó el camino de la misericordia para que podamos ser salvos. En la cruz de Cristo tú ves la ira de Dios, pero ves la misericordia de Dios. La ira de Dios: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? La misericordia de Dios: Padre, perdónalo porque no saben lo que hacen. La ira de Dios: tengo sed. La misericordia de Dios: hoy estarás conmigo en el paraíso. Recuerda que la cruz nunca habría sucedido si Jesús no hubiera dicho estas palabras: que no se haga mi voluntad sino la tuya. Tú puedes entregarte a la soberanía de Dios y recibir todo lo que Dios determina que es necesario para tu bien, para tu progreso, para tu avivamiento. Pero puedes confiar en la misericordia de Dios en medio del trato de Dios. El primer paso para obtener la victoria cuando tu fe está luchando es desear la voluntad de Dios. No como yo quiero, sino lo que tú quieres. El segundo paso para vencer cuando estás luchando en tu fe es: recuerda las obras de Dios. Si estás dudando en este momento si Dios está realmente involucrado en tu vida, o estás dudando si Dios se ha quedado dormido en el volante, si estás dudando en este momento si Dios está escuchando tus oraciones, entonces lo único que tienes que hacer es: mira el pasado. Sí, yo me atrevo y yo te desafío. No importa en qué circunstancia de tu vida tú te encuentras. Si estás luchando con Dios, mira hacia el pasado. Si crees que Dios no está cuidando las cosas hoy, simplemente mira hacia atrás y mira cómo Dios se encargó de las cosas ayer. Eso es lo que hace Habacuc. Comenzando en el versículo 3, Habacuc pasa por una letanía de algunas de las grandes cosas que Dios había hecho por su pueblo en el pasado. Mire cómo dice el verso 3: Dios vendrá de Temán y el santo desde el monte Parán. Su gloria cubrió los cielos y la tierra se llenó de su alabanza. Habacuc se refiere al momento en que Dios se había encontrado con Moisés y lo había levantado para liberar a su pueblo de la esclavitud en la nación de Egipto. Se acuerda a sí mismo cómo Dios estaba trabajando incluso cuando Israel no lo sabía. Allá está Israel llorando. Allá está Israel clamando, allá está Israel en depresión, allá está Israel en esclavitud, y ahí está Moisés en un monte, en otro lugar lejos, Dios diciéndole: yo he escuchado el clamor de mi pueblo. Yo me atrevo a decirte en este momento que aunque tú no lo ves, que aunque tú no lo sientes, Dios ha escuchado tu clamor y Él ha enviado respuesta para ti. Mire cómo dice el versículo 5 también: delante de su rostro iba mortandad y a sus pies salían carbones encendidos. Mira cómo dice el verso 8 al 9 del capítulo 3: te airaste, oh Jehová, contra los ríos te airaste. Fue tu ira contra el mar cuando montaste en tus caballos y en tus carros de victoria.
Se descubrió eternamente tu arco. Los juramentos a las tribus fueron palabras seguras. Hendiste la tierra con los ríos. Habacuc está hablando y está contando uno de los grandes milagros en el Antiguo Testamento, cuando Dios separó el Mar Rojo para que el pueblo de Israel cruzara en seco seguro, y Dios destruyó el ejército de los egipcios, y luego que separó el río Jordán, donde el pueblo de Israel pudo cruzar hacia la tierra prometida. Él está recordando. El verso 11 dice: el sol y la luna se pararon en su lugar. A la luz de tus saetas anduvieron, y al resplandor de tu fulgente lanza. Esto cuenta la historia de cómo los ejércitos judíos estaban luchando contra los reyes amorreos. Mientras huían y se alejaban, Josué oró para que el sol se detuviera, para tener un poco más de tiempo y él poder conquistar a los amorreos. Y la Biblia dice que Dios contestó su oración. El día se extendió y Josué pudo tener la victoria. Josué capítulo 10. Oh, Habacuc está recordando. Habacuc está trayendo a las memorias las cosas que ya Dios había hecho. Entonces Habacuc hace una declaración increíble en el verso 13. Saliste para socorrer a tu pueblo, para socorrer a tu ungido. Esto es una declaración increíble. Aunque él no lo sabía, realmente se estaba refiriendo a Jesús. Jesús es el ungido de Dios. Ahora podemos mirar hacia atrás a lo que Habacuc esperaba. Él esperaba la cruz de Cristo. Él dijo: en medio de mis dificultades, el pasado mío tú lo guardaste, pero el futuro mío también lo tienes seguro. Yo vengo a decirte que no solamente Dios ha guardado tu ayer y te ha guardado ayer, Dios ha ido a tu futuro y ha garantizado tu victoria. Dale un aplauso a Dios ahí donde estás. Si nada más me recuerda que Él es el Dios de ayer, Él es el Dios que puede cuidarme hoy, debería ser la cruz de Cristo. Aquí está el punto que Habacuc está diciendo. El Dios que nos ha sido fiel en el pasado, lo será en el presente, porque también ya lo es en el futuro. Lo que tengo que hacer es comprometer las obras pasadas de Dios a mi situación actual y saber que el Dios que no falló ayer es el Dios que no me fallará hoy. ¿Qué es lo que estoy diciendo? Tú tienes que comprometer tu historia. Tú tienes que comprometer tu jornada de fe o tu jornada de vida, y tienes que comprometerla con Dios. Y hasta que tú no conectes tu jornada con Dios, vivirás atado a la duda, al temor. Yo siempre pensé que las circunstancias de mi nacimiento y las circunstancias de mi crianza eran la maldición de mi vida. Sí, yo siempre pensé que las circunstancias de mi nacimiento y las circunstancias de mi crianza eran la maldición de mi vida. Pero no fue hasta que conocí a Cristo y mis ojos se abrieron y llegué a entender que la situación de mi nacimiento y las circunstancias de mi crianza, en todo y en todo Dios estaba presente guiando mis pasos. Yo no estuviera pastoreando hoy, yo no estuviera hoy donde estoy si no hubiese reconciliado mi pasado, porque lo que vi es que desde antes de nacer Dios me estaba cuidando. Oh, gloria al nombre poderoso de Jesús. Si realmente fueras a sentarte y pensar, y no debe tomarte mucho tiempo, podrías escribir página tras página sobre la forma en que Dios te ha guardado en el pasado y la forma en que puedes ver a Dios trabajando en tu vida. De hecho, creo que prácticamente todos hemos escapado de la muerte por la mano protectora de Dios y ni siquiera lo sabíamos. Me gusta el Salmo 68:20. Dios, nuestro Dios, ha de salvarnos, y de Jehová el Señor es el librar de la muerte. El problema que cada uno de nosotros
hemos visto o pasado al lado de un accidente en el que alguien murió y no nos damos cuenta? ¿Cuántos de ustedes alguna vez estaban en la calle y se tuvieron que detener por un tapón, por el tráfico, y cuando usted viene a ver, le está pasando por el lado a un accidente? ¿A cuánto usted le ha pasado eso? Que usted te has puesto a pensar que por un minuto más o unos segundos más, ese accidente hubiese sido tú. ¿Te has puesto a pensar que las veces que alguien, un amigo, un familiar ha muerto por algún accidente, por alguna depresión, por alguna violencia, ese podía haber sido tú? ¿Crees que fue solo suerte que llegaste tarde al accidente? ¿Crees que fue solo suerte que no eras tú? Yo me acuerdo una vez, yo venía con el pastor mío, vivíamos en Massachusetts cuando eso, y venía con el pastor mío y estábamos pasando por una área que le llaman South Canal, que es una área de factoría, y el tren pasa por ahí. Y el pastor, a nosotros se nos explotó una goma en una área bien oscura antes de llegar a la vía del tren. Y el pastor y yo estábamos molestos porque no había luz, estaba oscuro, hacía frío y tuvimos que cambiar la goma. Cuando terminamos de cambiar la goma y nos montamos en el carro y arrancamos, en cuestión de lo mismo que nos tomó a nosotros de cambiar la goma, llegamos a la vía del tren y acababa de pasar un accidente horrible. El tren había pasado, las cosas esas, las barras esas del tren y las luces no prendieron. Y se llevó enredado un carro donde habían 4 jóvenes. Y el pastor y yo nos detuvimos y fue horrible lo que nosotros vimos. Los cuerpos desmembrados del impacto del tren. Y miramos eso y yo le dije al pastor, ese podíamos haber sido nosotros, a no ser por esa goma que se nos vació. ¿De cuántas cosas Dios te ha librado en el pasado? Fue Dios, cuando atravesaste tiempos difíciles, que Él te guardó. Fue Dios que cuando esta pandemia se desató, te dieron desempleo. Fue Dios que cuando todo lo que estaba pasando, amén, el gobierno te mandó un cheque de los impuestos. Fue Dios que cuando todo esto estaba pasando, el gobierno aprobó para darte una beca o para darte un préstamo. Y si tú no reconcilias tu pasado con Dios, siempre estarás luchando. Tienes que ver a Dios en lo que estás viviendo. Tienes que ver a Dios en lo que está pasando. Y vas a ver la bondad de Él. Recuerda siempre las obras de Dios. Y finalmente quieres vencer tus luchas con tu fe y Dios. Aprende a perseverar en la adoración a Dios. Seré el primero en decirte que todo esto suena bien en teoría, pero probablemente estás sentado allí diciendo, todavía no tengo trabajo, todavía estoy luchando con la enfermedad, mi esposo, mi esposa se fue y no ha regresado, mis deudas siguen creciendo y no tengo cómo pagar, y francamente el miedo no se me había ido. Habacuc sabe exactamente lo que tú estás viviendo. Habacuc, si estuviera aquí, te diría, sé exactamente cómo te sientes. Porque una cosa es hablar y decir, y otra cosa es vivir. Pero mira lo que dice Habacuc en el verso 16 del capítulo 3. Oí y se conmovieron mis entrañas. A la voz temblaron mis labios,
pudrición entró en mis huesos y dentro de mí me estremecí. Si bien estaré quieto en el día de la angustia, cuando suba al pueblo el que lo invadirá con sus tropas. Literalmente, lo que él dijo en hebreo fue: mis intestinos temblaron. En otras palabras, me dio miedo. Lo que Dios me dijo que iba a hacer me dio miedo. Lo que Dios dijo acerca del trato conmigo me dio miedo. Estaba asustado y lo sabía, porque vendrían los babilonios, su nación sería destruida, sus amigos y sus vecinos serían llevados cautivos a los que no mataran. La verdad es que algunos de tus mayores temores pueden suceder. Puedes perder tu trabajo, puedes contraer el virus o algo peor, puedes morir una muerte difícil, puedes tener una pérdida dolorosa. Sin embargo, también puedes decir como Habacuc: si bien estaré quieto en el día de la angustia. Él dijo: puedo tener miedo y tengo miedo, pero me voy a quedar tranquilo porque sé que Él es Dios. El saber que Él es Dios no quita el miedo. El saber que Él es Dios no te lleva a un lugar donde tú dices emocionalmente todo está bien. No, todas las emociones humanas a vida y por haber pueden ser parte de tu existencia, pero la conciencia de quién es Dios, por eso es más importante lo que tú sabes que lo que tú sientes, porque lo que tú sientes te dice lo que está pasando, lo que tú sabes te dice lo que es. Valentía no es la ausencia de miedo. Valentía es fe frente al miedo. ¿Me escuchaste? Valentía no es ausencia del miedo. Valentía es fe frente al miedo. Yo puedo decirte que yo me he enfrentado al mismo diablo. Yo me he enfrentado a situaciones difíciles en la vida y me he enfrentado a ellas con mis rodillas temblando, chocando una a las otras. Pero me he enfrentado porque sé que Dios es Dios. Yo me acuerdo una vez, yo estaba en casa y yo vivía en un vecindario malo, feo el vecindario. Y de momento yo estoy llegando de predicar, eran como las 2, las 3 de la mañana. Eso fue en Stanford, allá en el village donde nosotros vivíamos. La pastora Georgina pues era vecina mía ahí. Y vivíamos en unos proyectos que eran los más malos de esa ciudad. Y yo llegué como a las 2, las 3 de la mañana de predicar. Y llegué y cuando me estaciono se me presentó un individuo alto, fuerte, intimidante y con la mano así en el abrigo como si tuviese un revólver. Me dijo: dame dinero. Y yo pues acababa de venir de predicar de una de esas iglesias que nunca dan ofrenda. Y yo llegué pelado porque para colmo era lejos la iglesia. Para regresar a casa tenía que pagar toles. Así que lo poquito que tenía lo gasté en los toles para llegar a la casa y llegué pelado. Y el tipo me dice: dame dinero. Y yo asustado le dije: I'm sorry, yo no tengo nada. Y él me dice: no te pregunté si tienes o no tienes. Te dije que me des dinero. Y se me pegó y me pegó así. Y yo quisiera decirle a ustedes que como yo venía de predicar, yo me llené de fe y de valor y lo reprendí en el nombre de Jesús. Eso no fue lo que pasó. Mire, mi corazón estaba al punto de salírseme del pecho. Las rodillas me estaban temblando y yo lo único que quería decir era: mami. Sí, lo único que yo pensaba en ese momento era llamar a mi mamá. Un viejo ya de casi 30 años para llamar a su mamá. Y el hombre me dice: dame lo que tienes, dame dinero. Y yo dije: no tengo dinero, I'm sorry. Y él me dice de nuevo: te dije que me des lo que tienes. Y en esos momentos yo llegué a una conclusión: este tipo me va a matar. Así dije, yo dije: él me va a matar. ¿Y sabe qué yo hice? Yo me encomendé a Dios. Y yo le dije: Dios, mi vida es tuya. Yo te pertenezco a ti.
y tú vas a hacer conmigo lo que tú quieres hacer. Y yo lo miré a él asustado. No te puedo decir si estaba llorando yo o no. Lo más seguro yo estaba llorando, porque a mí cuando me da miedo y cuando me da coraje lloro. Así que usted nunca va a saber si estoy enojado o tengo miedo, porque en las dos lloro. Pues yo estaba ahí paniqueado y yo lo miré y le dije: lo que vas a hacer, hazlo. Pero yo no tengo dinero. Yo no puedo decirle que yo le dije eso a él con valor, con autoridad. Yo se lo dije rendido a la voluntad de Dios, rendido al señorío de Dios, rendido a la verdad del cielo para mi vida. Para hacer una historia corta, larga, porque se lo dejo ahí, no está incompleta. El hombre me dijo: está bien, no hay problema. Sacó la mano del bolsillo y se fue. Al otro día, después que me desperté como a las 2, a las 3 de la tarde, porque yo cuando tengo problemas y cuando las cosas están bien serias me da sueño. Y después de ese susto yo dormí como hasta las 3 de la tarde ese día. Y cuando yo despierto después como a las 3 de la tarde ese día y estoy saliendo para ir a la iglesia, uno de los vecinos del área, que era uno de los traficantes, me miró y me dijo: hey Rev, hey pastor, ¿cómo usted está? Yo dije: estoy bien, gracias a Dios. Me dice: I heard you had some trouble last night. Hoy que tenía problemas, tuvo problemas anoche. Y yo dije: ¿quién te dijo? No, chacho, eso se ha regado aquí en el village. Y yo dije: ¿qué están diciendo? Me dice: pues que te asaltaron y que tú estabas en tu carro y el tipo que te asaltó no sabía que tú venías armado con 3 tipos. Y yo: ¿cómo que venía armado? Sí, él está diciendo que él fue a asaltarte y cuando él se te pegó mucho, 3 tipos que estaban en el carro contigo, armados completamente, from top to bottom, se salieron del carro y él se fue para que no lo mataran a él. ¿Sabe qué? Ese fue el Padre, el Hijo, el Espíritu Santo. Yo lo creo con todo mi corazón. Ahora, tuvieron que salirse del carro. Yo no los vi porque el miedo que yo tenía no me dejaba verlos a ellos. Pero Dios estará con nosotros y no importa lo que va a pasar. Aunque tengas miedo, ríndele ese miedo a Dios, entrégaselo a Dios y haz lo que hizo Habacuc en este versículo poderosísimo. El verso antes él dijo: tengo miedo, me tiemblan las entrañas. Pero este verso 17 dice: aunque la higuera no florezca, ni en las vides haya frutos, aunque falte el producto del olivo, y los labrados no den mantenimiento, y las ovejas sean quitadas de la majada, y no haya vacas en los corrales. Tendrías que volver a la economía de Judá para comprender exactamente la devastación que él estaba describiendo. Esto haría que la Gran Depresión se pareciera a un día en el parque de Disney. Él está diciendo que la economía de Judá, amén, dependía de higos, de uvas, de aceitunas, de ganados, de ovejas, de cabras. Y él está diciendo que aunque todo eso se vaya a la tierra, no es solo que el mercado de valores se derrumbó, no es solo que había muy pocos trabajos. Él está describiendo una situación en la que no habría nada, devastación completa, nada para comer, todos muriendo de hambre, muerte en todas partes. Él está diciendo que aunque todo se vaya al piso, cuando lo haga, llegará el punto en que Habacuc llegó cuando finalmente se dio cuenta de que cuando todos los tiempos están difíciles y su fe está en juego, Dios es todo, Dios es todo, Dios es todo lo que Él necesita y eso es suficiente. Él está diciendo: aunque me muera de hambre, tú eres lo único que yo necesito. El versículo 18 dice: con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. ¿Sabe lo que es eso que le está diciendo? Que aunque cierren el gobierno, cierren todos los trabajos y el coronavirus arrase con este planeta Tierra, él está diciendo: aunque se manifieste la verdad del living dead. Él está diciendo: aunque se manifieste la verdad de zombies en la tierra, con todo yo me alegraré en Jehová, en el Dios de mi salvación. Yo quiero que usted note y marque la primera palabra del verso 17.
y las primeras dos del verso 18. Márquela en su Biblia, márquelo ahí donde usted está. Note la primera palabra del verso 17, aunque. Y note las dos palabras primeras del verso 18, con todo. Habacuc está diciendo, cuando las peores cosas que me puedan pasar, me pasen a mí, sacarán lo mejor que hay en mí. Aunque pierda todo, aunque Dios haga lo contrario de lo que yo quiero que Él haga, con todo yo le adoraré, con todo yo le serviré, con todo yo lo amaré a Él. Alabado sea Dios. Preguntas. ¿Cómo puedes alabar a Dios cuando lo has perdido todo? Cuando has perdido tu futuro, cuando has perdido tu familia, cuando has perdido tus finanzas, cuando lo has perdido a todo. ¿Cómo puedo alabar a Dios? Alaba a Dios por quien es Él, no solo por lo que Él hace. Alaba a Dios por lo que Él ha hecho, no solo por lo que está haciendo. Todo se reduce a lo que realmente es importante en tu vida. Si tu deseo número uno en la vida es tener éxito, ser rico, estar sano, ser próspero o que todo te salga bien, entonces cuando esas cosas no sucedan, no podrás alabar a Dios. Si tú mides la vida en base al éxito como lo define el mundo, pues entonces cuando las cosas te vayan mal, no podrás alabar a Dios. Ahora, si tu objetivo en la vida es permanecer cerca de Dios, es que Él sea el centro de tu existencia, que tú vivas en el centro de su voluntad y glorificarlo sin importar lo que pase, entonces puedes alabar a Dios en cada circunstancia, sabiendo que cada circunstancia te acercarán a Dios. Escucha las últimas palabras de Habacuc. Con todo yo me alegraré en Jehová y me gozaré en el Dios de mi salvación. Nuestro Salvador es Jesucristo. Si Dios nunca hace otra cosa por ninguno de nosotros por el resto de nuestra vida, que solo enviar a su Hijo a morir por nuestros pecados y Él resucitar de entre los muertos para que podamos vivir con Él para siempre, tendríamos más que suficiente para alabar a Dios, más que suficiente para amar a Dios y más que suficiente para adorar a Dios. Cuando te decidas que vas a confiar en Dios y adorar a Dios sin importar lo que pase, entonces podrás decir lo que dijo Habacuc en el verso 19. Jehová el Señor es mi fortaleza, el cual hace mis pies como de ciervas y en mis alturas me hace andar. Amén. Escucha eso. Hay una cosa que verás en las montañas, no importa quién tan alto vayas. Son los ciervos, son los venados. Ellos saben que cuanto más alto van, más seguro están. Cuanto más alto tú vayas, mejor podrás ver todo lo que te rodea. Eso es exactamente lo que hace la fe en los tiempos difíciles. El miedo ve todas las dificultades. El miedo ve todos los problemas. El miedo ve todas las decepciones. Pero la fe sigue viendo la mano fuerte de las promesas de Dios, la provisión de Dios y el plan de Dios. Y tú tienes que decidir si le vas a creer a Dios o vas a seguir dudando de Él. Tienes unas cosas en mente por encima de todo lo demás. Cuando llegan tiempos difíciles en tu vida, ¿te llevarán más abajo o te llevarán más alto? ¿Te amargarás o serás mejor? Si confías en Dios sin importar lo que haga, Él pondrá tus pies como los pies de un siervo, de una sierva, y Él te permitirá caminar por encima de tus circunstancias para que puedas mantener tus ojos en Él. Yo quiero darle dos testimonios bien rápidos de dos hombres que cuando leí estos dos testimonios quise reconciliarlo a este mensaje. En California, un hombre de negocio de aspecto agudo se para en un almuerzo para dar su testimonio a hombres de negocios.
Y él dijo esto: antes de conocer a Cristo no tenía nada. Mi negocio estaba en bancarrota, mi salud estaba arruinada, perdí el respeto de la comunidad y casi pierdo a mi familia. Pero acepté a Cristo como mi Salvador y mi Señor. Me sacó de la bancarrota, triplificó mis ganancias, redujo mi presión arterial a la normalidad, me devolvió la salud. Mi familia ahora ha vuelto a casa y estamos juntos, sanos de nuevo. Dios es bueno, alabado sea el nombre del Señor. Porque eso es lo que hace Dios cuando llega a la vida de un hombre. Pero mire esto: en China, un viejo profesor universitario, derrotado y arruinado física, emocionalmente y estéticamente, da su testimonio. Y esto es lo que este profesor chino dice: antes de conocer a Cristo lo tenía todo. Tenía un gran salario, vivía en una casa bonita y grande, gocé de buena salud, fui muy respetado por mis compañeros y mis credenciales y mi profesión. Tuve un buen matrimonio y hermosos hijos. Entonces acepté a Jesucristo como mi Salvador y mi Señor. Inmediatamente perdí mi puesto en la universidad, perdí mi casa, mi auto, y pasé 5 años en confinamiento solitario preso. Ahora trabajo por centavos en una fábrica. Vivo con un dolor en el cuello porque se me rompió mientras estaba en la prisión. Mi esposa me abandonó, me dejó, se llevó mis hijos y hace 10 años que no los veo. Dios es bueno y alabo a Dios por su fidelidad. 2 hombres que aman a Dios. Uno da gracias por lo que ha ganado y otro da gracias a pesar de lo que ha perdido. Como un viejo profeta que vivió hace 2600 años, cuando puedes agradecerle a Dios y alabar si los tiempos son buenos o no, y te decides que pase lo que pase, vas a desear la voluntad de Dios. Pase lo que pase, vas a recordar las bondades de Dios. Y pase lo que pase, vas a perseverar en la adoración a Dios. Cuando tu fe esté contra las cuerdas, si haces esto, saldrás victorioso. Estés bien, estés mal. Si muero, muero. Si vivo, vivo. Si resuelve, si me sana, si me provee, lo alabo. Si me enfermo, si me falta todo y no tengo nada, después que no me falte tu presencia, lo tengo todo. Esa debe ser la actitud del creyente, luchando con Dios. Debate, duda, pero al fin del día ríndete y defiende la causa de tu fe. Defiende la razón de tu fe, porque es esa fe puesta en Cristo Jesús que te va a llevar a tu bendición. Porque al fin del día, el mundo no es tu hogar. Cristo es tu hogar. Yo te invito a estar de pie porque vamos a orar.